Buenas noches. Hoy por la mañana leí una columna de Jacqueline Pechart en la cual hablaba, en esencia, que si hubiera transparencia por los discursos que se pronuncian, seríamos un país absolutamente transparente. Desafortunadamente no es así, pero sí hay una costumbre de nuestros políticos de hablar demasiado, yo diría, hacer promesas que no pueden cumplir. Y estoy pensando concretamente en unos conceptos que dio el presidente Enrique Peña Nieto antes de enfermar, en un discurso sobre corrupción, en la cual dijo que se proponía domar a la condición humana, lo cual tiene un supuesto discutible, pero tiene un supuesto. Los humanos somos inherentemente corruptos. Por tanto, hay que controlarnos, lo cual lleva a la siguiente pregunta: ¿y quién los va a controlar? Pues las instituciones. Pero desafortunadamente este discurso tan fuerte del señor presidente, que él mismo reconoció podía servir para caricaturizarlo, pues tiene como grave carencia el que no dice cómo va a domar la corrupción mexicana. ¿Con quién va a empezar? ¿Va acaso a aplicarse a sí mismo la receta y empezar a explicarnos finalmente todas las historias poco claras sobre su mansión o la mansión de su esposa o la mansión de su secretario de Hacienda o todas aquellas dudas que surgen sobre la relación entre el gobierno del Estado de México y la empresa española OHL? Es decir, la pregunta es no solo hacia él, sino hacia la clase política. ¿Quién finalmente va a empezar la doma de la corrupción? Porque pues es muy fácil, como asegura Jacqueline Pechart, lanzar discursos, conceptos elogiosos, lucidores, adjetivos contundentes, pero qué difícil les resulta ponerse a la altura del concepto y del discurso y empezar a dar ejemplo, como lo están dando en otros países, de que a los corruptos no solo se les sanciona verbalmente, sino que se les quita su dinero y se les mete en la cárcel, de ser posible. Así es, aquí en México a lo más que llegamos, y poco, no en un grado superlativo, es a que pierdan a lo mejor algunos de los privilegios políticos, ¿no? Se les dice que tienen responsabilidad política y a lo mejor, como a Korenfeld, se les retira del puesto. No sabemos qué otro se le vaya a dar, pero se les retira del puesto. Pero yo no sé si ustedes hayan oído algo más sobre el juicio que se le debería de estar llevando a él y bueno, y a otros en el pasado, no nada más en este sexenio, pero nunca llegamos, o muy, muy ocasionalmente, en el 0.01% de los casos, llegamos a algún castigo tal y como marca nuestra Constitución o nuestra legislación secundaria. Así que esto de que seríamos el país más transparente si nos atuviéramos nada más a las declaraciones, pues ocurre lo mismo, seríamos el país con un batallón de servidores públicos embarcados en la lucha contra la corrupción, y a pesar de que ya, y lo hemos reconocido en este programa, a pesar de que ya se pasó una reforma constitucional para crear el Sistema Nacional de la Corrupción, pues no hemos puesto en práctica eso de que el buen juez por su casa empieza. Y no hemos visto después de eso, no hemos visto ni un solo acto para los cuales no hace falta la ley secundaria, lo que es más, no habría hecho falta ni siquiera una reforma constitucional para haber empezado a actuar en contra de la corrupción a nivel de los estados y a nivel federal. No hemos visto, fuera de las declaraciones, un solo acto, como hemos visto muy recientemente en Guatemala, donde cae la vicepresidenta, en Petrobras, ya lo hemos comentado aquí, y donde cae una red también de militantes del PT, donde vimos en el PSOE y en el PP en España, donde vimos en Chile caer también a gente muy cercana a la presidenta Bachelet, y así me podría ir, ¿no? Yo creo que es como la segunda página del periódico Reforma, que hace ya tiempo trae una sección muy buena, la corrupción sí se castiga, y en letras más pequeñas dice en otros países. Aquí es difícil, yo recabo todos los días las notas sobre corrupción, nunca son de castigo a la corrupción, siempre son de presuntos delitos de corrupción. Bueno, eso de domar la condición humana, vaya frase la que
se echó ahí Peña Nieto o sus asesores, porque implica en el inicio de la civilización occidental y de la ciencia política, hace 2 milenios y medio, más o menos esa era una de las propuestas de los clásicos de la política. Lo principal es educar a los jóvenes para que se conviertan en buenos ciudadanos, ya sea en Esparta o en Atenas. Y es la responsabilidad del político crear esa estructura inicial, cuando están todavía tiernitas las almas de los recién llegados a esa sociedad, para que las buenas normas se afiancen y decían, a través de esas buenas normas se llegará a la felicidad, porque era el propósito último de la política, es la felicidad. ¿Quién lo dijera? Ahora si uno dice eso se ríen. Y hay una posibilidad de que también se ría uno cuando la doma de la condición humana. Bueno, eso también lo proponen, qué sé yo, Cristo y su evangelio, Mahoma, las grandes figuras éticas que dicen, sí, la condición humana. En el caso de la civilización cristiana occidental es porque el pecado original, San Agustín dice, para eso se necesita la política, porque somos carne ya débil y con pecado. Entonces hay que hacer que la política dura nos lleve por el buen camino. Y tú dices, María Amparo, en el caso mexicano se necesita un batallón. Vaya tu optimismo. Un batallón son 500 efectivos. Ponle, ¿cuántas divisiones crees tú que se necesitarían para ponerse? Yo no dije que hacía falta, yo dije que pareciera que estos eran un batallón con tanta declaración. Para ponerle el freno se necesitaría una auténtica revolución. Tendría que empezar desde arriba o desde abajo y de una manera radical. Algunas doctrinas políticas efectivamente plantearon desde hace mucho tiempo la transformación del ser humano, de su propia naturaleza. Otras más realistas, podríamos decir, que parten de Maquiavelo, si se quiere, incluso una teoría democrática realista dice, no vas a poder con las propensiones de la gente a abusar del poder, a beneficiarse por encima del interés de los demás, pero entonces lo tienes que contener institucionalmente. Incluso la democracia moderna, digamos, está planteada en esos términos, es decir, no le apuestes a la ética porque no va a funcionar. Mejor apuéstale a la institucionalidad de vigilancia mutua. Se supone que esa era la idea de la alternancia y de que haya pluralidad política de varias opciones, porque tú no sabes quién te va a suceder en el poder. Si llega el del otro partido, en principio te revisaría, no te va a cubrir las espaldas, y si incurriste en corrupción, te puede llamar a cuentas. Eso es lo que dice la teoría, y en algunos países ha funcionado mal que bien. Aquí ya tenemos varios años de alternancia en distintos niveles. Alternancia 2 a nivel federal, que son importantes, y a nivel estatal, y acabamos de tener otras alternancias más en esta elección, pero eso no se ha traducido en esa otra parte de la democracia que es esencial, que es el combate eficaz a la corrupción y el fin de la impunidad. ¿Por qué? Porque yo creo que ha habido una especie de pacto entre los partidos de decir, tú no te metes con los míos, yo no me meto con los tuyos, nos cubrimos las espaldas, aunque seas de otro partido, y entonces hemos visto partidos que van y vienen y regresan, ahora se va a intentar con las candidaturas independientes, pero eso no se ha traducido en un combate eficaz a la corrupción ni a la impunidad. Esa es la otra parte que falta, digamos, en la democratización del país. Se ha avanzado mucho, todavía es perfectible, pero se ha avanzado mucho en el acceso al poder, que son las elecciones. Y por eso ha habido alternancias, y ya están abiertas las alternancias como nunca antes. Pero eso no se ha traducido en la segunda parte, que es el combate a la corrupción. Y dice Sergio, ¿tiene que empezar Peña Nieto por sí mismo? Pues es que ese es el problema, que dependa todavía del Ejecutivo. Eso ya tendría que estar descentralizado en otras organizaciones, en el Congreso, qué sé yo. Porque si depende del Ejecutivo, él podrá decidir por criterios políticos, como ha ocurrido en México, ¿no? Criterios políticos o de enemistades personales, a quién llamas a cuentas y a quién mandas a la cárcel, pero no como una práctica sistemática. Y desde luego que él nunca se vaya a llamar a cuentas a sí mismo. Es decir, una democracia tiene que tener la capacidad institucional de llamar a cuentas a todos los gobernantes, legisladores, incluido empezando por el jefe de gobierno. No tendría que tener esa decisión concentrada, porque entonces nunca se va a llamar a cuentas a sí mismo. Tiene razón. Voy a
relacionar este tema con un rasgo de nuestra cultura política, porque por razones que no hay el tiempo de desarrollar, aunque podría lanzar algunas hipótesis, nuestros políticos consideran que hacer política es hablar cada día ante los medios. De ser posible varias veces, porque algo aparecerá en los medios. Es una política oropelesca, sin sustancia, porque yo estoy seguro que quienes hablan, quienes están en los niveles más altos, a veces ni cuenta se dan de los conceptos que van a emitir. Y eso lleva a una trivialización del discurso, porque van lanzando promesas como si fueran pétalos de rosas a su paso, sin tener la capacidad de cumplirlas. Porque hace meses que tomó posesión de la Secretaría de la Función Pública Virgilio Andrade, comprometiéndose a que iba a sacar un informe para explicar si había o no conflicto de interés. Bueno, ya en lo de la Casa Blanca. En lo de la Casa Blanca, estamos hablando del tema del presidente, no ha dicho nada, nadie ha dicho nada, lo cual confirma lo que tú estás diciendo. Por supuesto, aquí si invocaba o me preguntaba cuándo daría explicaciones el presidente, es porque se lanzó una frase muy fuerte, ya lo dijo Lorenzo, la doma de la condición humana, vamos, junta a Shakespeare con la fierecilla domada, con André Malraux, la condición humana, junta dos conceptos muy grandes que es precisamente la doma del carácter de una persona, en el caso de Shakespeare, o los abismos a los que puede caer el ser humano en el caso de Malraux. Pero tengo la impresión que no era consciente de la dimensión, lo ambicioso de la tarea que se ponía a sí mismo, y en ese sentido, cuando no hay seguimiento con algún ejemplo, pues sí deja esa impresión de vaciedad, de frivolidad, de trivialización del discurso, que es lo peor, porque yo no he escuchado a nadie que tome en serio lo que él dijo. Yo voy a diferir de ti. ¿Alguien se lo ha tomado en serio? Por partida doble, ¿sí? Bien, muy Primero, que no están conscientes de los que dicen. Sí están conscientes, pero también están conscientes de la impunidad, ¿sí? Porque nadie les va a llamar a cuentas por lo que dicen. Ese es mi primer desacuerdo. Mi segundo desacuerdo es que no pueden hacer nada, o sea, nos hacen promesas que no pueden cumplir. Yo creo que eso lo venimos repitiendo hace mucho tiempo, y sí las pueden cumplir, y hay que decirlo, creo que con todas sus letras, no las quieren cumplir, porque sí tienen los instrumentos. ¿Cuántas veces hemos criticado aquí al presidente superpoderoso o a los legisladores superpoderosos que pueden hacer cuando les da la gana? Bueno, cuando se lo proponen, cuando quieren pasar una reforma fiscal que no les pareció a los empresarios, pero lo querían hacer con el PRD para que luego les pasaran su reforma energética, lo hicieron, ¿verdad? Aquí, si no quieren llamar a cuentas a los secretarios de Estado o a gabinete ampliado o a los que operan otros organismos descentralizados, pues no lo hacen, pero sí pueden, Sergio, y simplemente nos dan a tole con el dedo con esas declaraciones, porque no veo que no le pueda ordenar a su procuradora ahorita que acelere tal investigación y que lo haga bien, y si no le cuesta el puesto. Sí pueden, pero lo ideal sería que no prometiera domar la naturaleza humana, claro, que dome a su partido, que dome a su gabinete, que dome a los gobernadores. Ya con eso nos conformaríamos, no a la naturaleza humana, pero sí a ciertas personas que están alrededor de él. Eso lo podría hacer, sí lo puede hacer, no lo quiere hacer. Bien, pues parece que nos tenemos que ir. Antes de hacerlo, un comercial sobre un libro de María Amparo Casar acerca de la corrupción. Vale la pena, está lleno de información, gráficas, numeritos, en fin. Pero búsquelo. Regresamos en unos segundos. Acabamos de hablar sobre la corrupción a nivel del gabinete, y hoy en la mañana tuvimos oportunidad de leer una entrevista, una magnífica entrevista que le hacen al general secretario, al general de la Defensa, Cienfuegos,
en donde no es que haga revelaciones en las que no hayamos reparado en esta mesa de análisis, pero que sí son muy relevantes en la boca del general secretario. Es inusualmente crítico con respecto a ciertos aspectos de la vida política nacional, y entre ellos habla, por ejemplo, de la corrupción de la clase política, en donde dice incluso que es uno de los factores más importantes de la seguridad nacional. O sea, es un problema de seguridad nacional, y no se refiere a la corrupción únicamente del crimen organizado. Ante una pregunta expresa de eso que llama, creo con razón, de los apátridas, que son la gente que pertenece al crimen organizado y que está, digamos, desfondando a la sociedad y atentando contra la sociedad, le preguntan que si ahí caerían también los políticos que están ligados a esos casos de corrupción, y asiente el general secretario. Dice otras cosas importantes también, como que ellos siguen en las calles y haciendo las funciones de policía federal, y que lo van a seguir haciendo porque no se ve, durante todo este sexenio cuando menos, porque no se ve que se esté dando ninguna solución a nivel de los estados de estar formando policías para que ellos puedan sustraerse de esas tareas para los que no están ni estuvieron nunca entrenados. Creo que en algún sentido este grito del general secretario es un grito diciendo: miren, señores, a nosotros nos ponen a hacer estas tareas, no nos dan el respaldo jurídico, no nos dan la capacitación, y además no están haciendo nada para que esta situación termine en el corto plazo. Creo que es una advertencia muy importante a la clase política de los civiles, que debería de ser atendido. México ha tenido suerte de no tener un ejército que haya tenido tentaciones de golpes de Estado o de intervenir en política de manera directa, pero me parece que tienen razón en pedir un respaldo jurídico y las actividades procedentes para que ellos puedan regresar a sus actividades. Como siempre, es un texto con frases muy cuidadas que, sin embargo, si uno las enmarca en el contexto de estos años, son profundamente críticas. Me detengo en la reflexión del general secretario sobre los gobiernos de los estados. Es muy duro, es muy directo, es muy claro. Dice: no están haciendo lo que deben al poner policías, al mejorar sus policías. Hay que recordar que por ley el único que puede declarar ante los medios es el general secretario. Es una camisa de fuerza que impide que los integrantes de las Fuerzas Armadas den declaraciones. En ese sentido, que lo haga sobre ese tema es importante, porque si se recuerda, esa fue una de las iniciativas más oropelescas del presidente Enrique Peña Nieto, de lograr que los gobiernos de los estados se comprometieran, e incluso habló de la creación de mandos únicos. Un tema que se ha ido diluyendo en la medida que pasan los meses, porque, insisto, para conectar los comentarios sobre su frase de domar a la condición humana, bueno, él prometió domar a los gobiernos de los estados, a los gobernadores, y está siendo incapaz, pese a que la mayoría de ellos son de su propio partido. En consecuencia, no estoy queriéndole poner ni frases ni conceptos al secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, general Salvador Cienfuegos, pero sí recordar que en el contexto en el que estamos sí está criticando lo que dejó de hacer el gobierno de la República y los gobernadores de los estados. Bueno, ¿y qué tal si también nos referimos al propio ejército? Es que aquí no hay manera de salvarse del todo ninguna de las instituciones. Si uno recurre, por ejemplo, al libro de Luis Astorga sobre la historia del narcotráfico, bueno, ahí se ve que desde el principio el ejército está metido en el negocio del narcotráfico. Lo que antes había es que el ejército y la clase política dominaban al narcotráfico. Ahora se le salió del dominio
y entonces viene esta complicación que estamos experimentando con la cantidad de muertes que hay ahora. Así que también el ejército tiene en su historia, casi natural, si el sistema era corrupto desde el principio, imposible que el ejército se salvara. No está el general secretario para andar subrayando eso, pero nosotros sí tenemos que decir que también ellos tienen una historia y que no se pueden zafar de esa historia. El otro punto es que dice, saca lo de Tlatlaya, me parece bueno. Sí. Tlatlaya se le sospecha que el ejército ejecutó a 22 personas que probablemente, pero no seguramente, estaban relacionadas o son el crimen organizado en ese municipio, en esa región. Y dice el general secretario, no han juzgado la justicia civil que ahora se encarga de ellos, no ha hecho nada, nadie los ha declarado culpables. Alguien es culpable, o si no, de esos 22 muertos fueron los 22 muertos en la acción contra el crimen organizado. Dice el general secretario, eran 7 soldados, creo que eran 7 soldados y el oficial, y eran 22 los otros. La disparidad de fuerzas se explica que los hayan fusilado, siendo tan poca la fuerza del ejército y tanta la de los criminales o supuestos criminales. Está bien, hay que explicarlo, no hay que condenar al ejército de entrada, pero el ejército también tiene que explicarlo, porque hubo una explicación inicial que se vino por tierra. Entonces, que nos den las dos autoridades, las civiles y las militares, una explicación clara de lo que pasó en Tlatlaya. Mientras no la den, la sospecha tiene fundamento. Sí, porque no es solo cuestión numérica. Es decir, efectivamente, si es en acción, pues sí, tú tienes que tratar de salvar tu vida si te están disparando y tú disparas y puedes matar a los de enfrente. Aquí el problema que destapó todo el escándalo era, ya estaban sometidos. Entonces, a lo mejor incluso numéricamente, pero si tú estás mejor armado, si los otros no tienen las armas o los sorprendiste, digamos, entonces ya están sometidos, ya están a lo mejor ya sin las armas, ya están sobre la pared o qué sé yo, y ahí es donde viene el problema. Si hubo una ejecución extrajudicial cuando ya estaban sometidos y tenían que haber entrado, digamos, al proceso legal en todo caso, ese es el problema. No era una cuestión de si estaban en un enfrentamiento y pues sí, los del otro lado se pueden morir, por supuesto, si te están disparando. Y yo creo que en ese sentido, esta cuestión del papel del ejército tendría que ser replanteado. Hay algunos expertos, estudiosos del ejército que han dicho, pero son como voces en el desierto, hay que refuncionalizar al ejército como policía interna. Ahorita ya no tenemos el problema del siglo XIX de invasiones extranjeras. Ese no es el problema ya. De hecho, en el siglo XX ya tampoco lo fue. Pero sí, bueno, al principio. La segunda mitad, perdón, corrijo. La segunda mitad del siglo XX ya no se veía una confrontación ni una invasión de Estados Unidos o de Guatemala o Cuba, ni nada por el estilo. Pero sí es problema interno, es problema de estabilidad, de seguridad interna, que en tal caso muchos han dicho pues que el ejército se convierta en una policía, una gendarmería especializada con los protocolos de derechos humanos para que no ocurran este tipo de abusos de lo que pudo haber ocurrido. Y muchos de los abusos que sucedieron durante el gobierno de Calderón en la lucha contra el crimen organizado, y varios civiles y varios por no tener los protocolos adecuados, y los militares de pronto han dicho, pues es que estamos entrenados para la guerra, no para cuestiones policíacas. Bueno, pues entonces que venga una transformación en las funciones y en la formación del ejército para que haga esas funciones que son las que realmente las que está desempeñando en estas circunstancias ya del siglo XXI. Yo creo que esto que mencionan de Tlatlaya es muy importante y lo voy a ligar con lo de derechos humanos, que también tiene una parte interesante, la entrevista sobre la violación o no a los derechos humanos. Y lo de Tlatlaya es que en efecto necesitamos ya una explicación o un juicio, ya no una explicación, ya un juicio, ¿sí? En efecto, como él dice, como el propio general Cienfuegos dice, a nosotros nos quitaron la facultad de juzgar a los militares cuando hay involucrados civiles. Entonces le corresponde a la Procuraduría. Bueno, la Procuraduría ha tardado más de 8, Tlatlaya fue ya casi hace un año, ¿sí? Ha tardado todo este tiempo
para dar un veredicto. No tendría por qué ser así. Claro, cuando pensamos que la mitad de la población carcelaria está ahí en la cárcel esperando juicio, pues tampoco es de sorprender que llevemos 9 meses o 10 meses con lo de Tlatlaya, pero incluso el gobierno civil, si estuviera interesado en cuidar a su ejército, estaría también interesado en limpiar rápidamente ese expediente. Es una declaración, yo decido querer creerle al general Cienfuegos, de decir, a ver, si el juicio dice que son culpables, yo no los voy a proteger. Irán a la cárcel y compurgarán su pena. Me parece muy bien, le voy a creer a eso. Entonces, bueno, pues más fácil no hay, que salga ya el juicio por parte de las autoridades correspondientes y permitan que siga el ejército, siendo bien o mal, Lorenzo, que es la otra cosa que dice el general Cienfuegos, qué paradoja, somos la institución mejor evaluada y a la vez nos dicen que somos los peores violadores de los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que esto podría ayudar y seguir protegiendo dentro de la ley al ejército mexicano. Una precisión, creo que el general Cienfuegos no entiende que la defensa de los derechos humanos se hace en relación a las víctimas, que son minorías. Vamos, estamos hablando, las críticas al ejército son por violaciones muy puntuales a los derechos humanos, lo cual de ninguna manera contradice que la población tenga una opinión positiva del ejército. Pero independientemente de ello, quisiera subrayo la importancia de que un general, no solo un general, sino el secretario de la Defensa, salga a dar una entrevista en la cual pues no parece quedarse callado con ninguna pregunta. Sí recordamos que en este sexenio, para empezar con el presidente, rara vez, creo que el presidente no ha dado una sola entrevista de 1 a 1 a la prensa mexicana, tal vez a la extranjera, pero no a la mexicana. Y que tampoco el secretario de Gobernación, es decir, no se les da el abrirse o exponerse frente a un periodista. Sí, son muy prolijos en el discurso y el boletín, pero eso no sustituye una entrevista en la cual se le pueda preguntar y contraargumentar, como es el caso. Yo creo que se quedó un poco corto el periodista, pero vamos, esas son otra historia. Bueno, pues vamos a corte y lo esperamos aquí en unos minutos. Regresamos con otro tema para discutir con usted. Pues bien, en este tercer bloque vamos a hacer mención a uno de los problemas sociales históricos más importantes de México, que han marcado la esencia de México como sociedad, como estructura política, la desigualdad. Y en esta ocasión me voy a referir directamente al trabajo de un colega del Colegio de México, Gerardo Esquivel, que en un documento de 45 páginas que usted puede consultar, y en realidad son menos ya las páginas estrictamente sobre el problema, que se titula Desigualdad y que trata el tema de México y está publicado, patrocinado por Oxfam, esta organización no gubernamental inglesa, pero que tiene su capítulo en México. Así que si usted lo busca por oxfam.mexico, ahí lo encontrará. Esquivel es un economista formado aquí en México y en Estados Unidos y tiene unos cálculos que con esos solos cálculos ya está puesta en duda la legitimidad de todo el sistema de poder en México, porque de eso se trata, del poder y del poder de ciertas empresas y empresarios que llevan, por ejemplo, a estas cifras que no las teníamos. El 1% de los mexicanos, si somos 125 millones, bueno, pues entonces son 1.200.000 y tantos, recibe el 21% del Producto Interno Bruto, o se beneficia con eso, con el 21%. En una escala, no están todos los países del mundo, pero suficientes, entonces nos pone de tal manera que México queda como uno de los países más desiguales, él mismo lo admite, entre los 25 países de mayor desigualdad en el mundo se encuentra
México. Luego nos hace un cálculo sobre cuatro personajes, de esos 125 millones, bueno, quítele usted los menores de edad, pero ya de la fuerza de trabajo, de los millones y millones de mexicanos que trabajan, 4. Slim, Larrea, Bayeres y Salinas Pliego. Y entonces, ¿qué parte de su riqueza en proporción al Producto Interno Bruto? Y está entre el 8%, 4 personas tienen el 8% del Producto Interno Bruto. Bueno, aquí están unos indicadores que, en mi opinión, debíamos de considerar todos nosotros. Insisto, el documento es muy claro, muy breve, y tendríamos la obligación de leerlo porque dice más sobre la naturaleza de nuestro sistema que la propia Constitución casi. Añado algunas cifras, incluyo algunas referencias históricas a este espléndido estudio de Gerardo Esquivel. En 1987, cuando Forbes empieza a acumular la lista de los más ricos en el mundo, para entrar ahí se requieren $1,000 millones, solo había un mexicano, una familia mexicana, los Garza Sada, que ya están fuera, por cierto, de esa lista. En la actualidad hay 15 y la acumulación de la riqueza ha sido extraordinaria porque solo cuatro de ellos tienen el 8% del Producto Interno Bruto. Cuando uno revisa las actividades a las que se dedican estos 15 personajes, resaltan dos aspectos. Primero, la escasa innovación tecnológica que han traído al país. Y dos, la dependencia que han tenido de favores públicos. Por ejemplo, Carlos Slim en 1987 no aparece, los primeros años no aparece en la lista de Forbes. Es hasta que recibe del gobierno de Carlos Salinas Teléfonos de México que se dispara su fortuna, y lo mismo Ricardo Salinas Pliego. Él ha acumulado su fortuna con la televisora y con Electra, las transferencias de los migrantes, lo cual llevó a una columnista muy influyente de Wall Street Journal, Mary O'Grady, a comentar hace algunos años, hacer una comparación entre Bill Gates y Carlos Slim, porque son los dos más ricos del mundo. Y lo que ella decía es, Bill Gates se hizo multimillonario por una innovación tecnológica, Microsoft, todo lo que, mueve a las computadoras, es la parte tecnológica, no son los fierros, sino que es la inventiva. Sí. Mientras que Carlos Slim, dice O'Grady, se beneficia de los favores del gobierno. A lo que voy es que no estamos ante un fenómeno natural, sino ante el resultado de decisiones tomadas por gobernantes mexicanos que de manera deliberada favorecieron a algunos cuantos, por razones que desconocemos, y que esos unos cuantos se han enriquecido de una manera extraordinaria, sin que eso beneficie a la mayor parte de los mexicanos. La cosa puede ser peor si revisabas, me acuerdo que alguna vez lo hice cuando estábamos en el grupo aquel de empresarios de la UNAM, tú te acordarás, Lorenzo, pero cuando uno revisaba los 20 mexicanos más ricos que aparecen en los 500 de Forbes, resultaba que el 83 o por ahí, entre el 80 y 85% eran empresarios que estaban ligados en efecto o bien a una privatización, ¿sí? O a bien a contratistas del Estado mexicano. Y esto contrastaba con lo que pasaba en otros países en donde era mucho más la innovación lo que llevaba a crear estas grandes fortunas. Pero con todo y lo escandaloso que son las cifras que nos da Lorenzo, y en donde dice que 4 individuos concentran el no sé cuánto por ciento, el 8% del PIB, o entre el 8 y el 9 del PIB, creo que es más escandaloso si lo vemos desde el otro. A mí no me preocupa tanto que haya 1 o 2 o 3 o 5 hipermultimillonarios. Cuando lo vemos del otro lado, que también desde luego lo hace Gerardo Esquivel, y vemos cuánto
ingreso concentra el 40% más pobre de la población, ¿sí? Y te das cuenta que concentra 5% o 2% del ingreso, entonces sí me empiezo a preocupar. O sea, lo que nos sigue faltando, independientemente de que muchos hablen del crecimiento de la clase media, es esa amplia clase media en donde puede ser que los dos extremos, y no como en el caso de México, no el 40%, porque aquí resulta que el 40% es un extremo, eso ya no se llama extremo, ¿no? Que son los pobres, ¿sí? Aquí tenemos un extremo, una cola de 40%, aquí tenemos una de 1%, ¿sí? Que concentran la misma cantidad de ingreso que ese 40%. Eso es lo que se vuelve nuestro país inadmisible y que también en un estudio más viejo de Gerardo Esquivel mostraba cómo todas nuestras instituciones están hechas para enriquecer al rico y empobrecer. Hablábamos de corrupción hace un momento. En este estudio que se ha hecho de corrupción se muestra, por ejemplo, que la corrupción es un impuesto negativo para los pobres, porque mientras que los hogares que ganan el ingreso promedio en México dedican 14% de su ingreso a la corrupción, los que ganan salario mínimo dedican 33%. Y si nos vamos a otro tipo de impuestos, son siempre las clases desfavorecidas las que llevan toda esta carga, y la desigualdad no solo se mantiene, se incrementa conforme pasa el tiempo. Uno de los factores seguramente que explica esto es la corrupción desde siempre. Ha estado en nuestra historia, no ha cambiado, han cambiado las élites liberales frente a conservadores, los revolucionarios, etcétera, pero a final de cuentas la corrupción y la desigualdad son una constante de este país. Pero habría que preguntar como qué variables son las que pueden explicar una mayor igualdad en otros países. Si vemos esa misma lista del 1%, pues vemos a China como uno de los menos desiguales, que es un país no democrático y un país socialista, aunque con socialismo heterodoxo, no fue la heterodoxia de la Unión Soviética que llevó a lo que ya sabemos, sino combinado con espacios de mercado, de capital privado, pero al final de cuentas es un país que ha sido socialista. Y tenemos Estados Unidos con un nivel de desigualdad parecido al de México, menor, pero no mucho menor al de México, que es una de las democracias más antiguas del mundo y el país capitalista por excelencia. Entonces uno podría decir, pues entonces el socialismo y con mano dura. Tenemos, sin embargo, muchos otros países democráticos, como los países escandinavos, que han logrado esa mayor igualdad por vías democráticas, con partidos de izquierda, es cierto, socialdemócratas básicamente. Pero también tenemos el caso de Japón, que Japón es uno también de los, no tomando este 1%, porque ahí queda un poco más abajo, pero en general con los indicadores clásicos, uno de los más igualitarios, por vía democrática también, que es cuando logra desarrollar esta igualdad, y por un partido no de izquierda, porque el partido dominante que impulsó eso es el liberal democrático, que es más bien pro mercado, pro empresarios, etcétera. Entonces, hay varias combinaciones posibles para explicar esto, pero al final de cuentas sí parece que hay dos elementos, que es una política económica que realmente redistribuya, que no hemos tenido, y un combate serio a la corrupción, porque al final de cuentas es a través de la corrupción donde diferentes programas, políticas sociales, políticas económicas terminan desvirtuándose y no arrojan el resultado que se está buscando. De eso tenemos ejemplos muchísimos en el caso mexicano. Una acotación brevísima. En el caso de los partidos políticos parece que su única redistribución es comprando votos. Sí, es una redistribución que se hace cada 3 años. Lo que Gerardo pone, y ya nos tenemos que ir, es el salario mínimo, cómo ha ido cayendo hasta llegar a ser mínimo en serio a nivel mundial. Y el otro es una gráfica muy sencilla y muy terrible. Cómo se divide el Producto Interno Bruto entre ganancias del capital y el trabajo. Y ahí está la gráfica perfecta. La ganancia del capital son las 2/3 partes. El trabajo tiene nada más 1/3 parte, es decir, trabajar así de manera como obrero no es negocio, eso queda clarito. Entonces, estas líneas de la gráfica van apuntando a cómo va creciendo, tiende a crecer más la ganancia del capital y la del trabajo cada vez menos. Está también ligado al tipo de impuestos. La estructura impositiva explica esto, pero bueno, ya nos vamos, espérenos que todavía nos falta un segmento y también tiene temas importantes.
Bueno, y después de la elección, algunos partidos están presentando movimientos internos de ajuste y de calendarios. En este caso, el PAN, no solamente hubo ya destapes importantes, el de Margarita Zavala, que comentamos la semana pasada, sino también la lucha por la dirigencia nacional. Se terminaba después de la elección, Madero ya no será el presidente del PAN, él va a ocupar su cargo en la Cámara Baja, y pues quien fungió como presidente interino del partido, Ricardo Anaya, desde luego es el candidato natural a ocupar ese cargo, la presidencia del partido, pero surgió también Javier Corral, el senador, quien quiere dar la batalla interna, desde luego ha estado cercano a Madero, pero no tan claramente como Ricardo Anaya, se ha separado cada vez más de Madero, en algún momento estuvieron juntos en algunas cosas, ahora ya no, pues vamos a ver qué sucede ahí, porque una de las preguntas en todo caso de los ajustes de los partidos en relación con lo que pasó en las elecciones, ¿qué van a hacer en las decisiones ahora de dirigencias, pero también después de candidatos? Se verá. ¿Por qué? Pues porque las reglas actuales ya no les están funcionando. Tienen que hacer ajustes y cambios de cómo modificar sus propios procesos internos para que no haya los chapulines, que esos ya vienen desde hace mucho tiempo, que se van a otro partido dispuestos a recibirlos, pero ahora también están las candidaturas independientes, que quien no tenga, digamos, el cargo que está buscando, puede hacerlo. No es el caso de la dirigencia del partido, pero sí de las precandidaturas que después vendrán para distintos cargos, no solamente para la presidencial. Creo que lo que más llama la atención de la disposición de Corral de lanzarse a la aventura es cómo ha cambiado el ambiente en la vida política partidista mexicana, porque las victorias de los externos, digamos, de los independientes, puede uno discutir qué tan independiente es uno u otro, pero no importa, formalmente de los externos, de los que están fuera de las élites tradicionales, está aprendiendo. Pareciera que lo imposible de repente ya no lo es tanto, y que sí es posible retar a los poderes establecidos, y lo que está haciendo Corral es lanzarse con un discurso durísimo en contra del colapso ético del Partido Acción Nacional, diciendo: no puede ser que sigamos observando cómo este partido se va por el drenaje, cómo la ética se pierde, y tiene un mes, un triste mes, para alebrestar a las bases panistas, imponerse a las corporaciones, a los intereses creados de los señores de los moches, de Gustavo Madero, que con sus mañas priistas, pese a su sonrisa santurrona, lo logrará o no lo logrará, pero pues es lo más novedoso de este momento en la política de los partidos. Y que no es novedad el lado contrario, porque el PAN perdió mucho espacio, pero también el PRI. El PRI perdió un montón, y sobre todo si se ve esos diputados que son realmente priistas, 100%, son un grupo realmente muy chiquito. Los otros se consiguieron por la vía de las alianzas. Y ahí no hay un reto. En el caso del PAN, bueno, pues da cierto aliento que al fracaso y el reto. Ahora viene alguien que dice: se fueron por el mal camino, yo propongo un cambio. Pero ¿dónde está el del PRI? Que diga: oiga, se fueron por el mal camino y yo me propongo. Eso es imposible. Ahí ya viene la orden desde arriba, y quien sustituya a César Camacho es porque tiene la bendición y el partido no tiene nada que decir ahí. Pero el PRD también, el PRD es un desastre. Allí debería de haber salido varios retos. El Javier Corral del PRD yo todavía no lo veo, y menos en el PRI. Entonces, en ese sentido, el PAN parece ir pues por un camino por lo menos menos indecente que otros partidos. Pues sí, ahí hay una gran interrogante. En el caso del PRI, creo que tiene toda la razón Lorenzo. Ahí lo que hay que garantizar, me imagino, lo que quiere garantizar el presidente Peña Nieto es su sucesión, ¿no? Y quien le dé esa garantía, pues él será el próximo presidente del PRI. Todavía ni siquiera han anunciado cuál de los 3 métodos que pueden utilizar
se va a utilizar, pero seguramente será el de ese que está moviendo dedito. el del dedito, ¿no? En el caso, bueno, pues del PRD, pues sí hay una debacle, porque además un partido que se escindió exactamente a la mitad, y los dirigentes que se quedaron con la franquicia del PRD, pues no tuvieron mucho que mostrar en estas elecciones. Y en el PAN sale quien ha sido por antonomasia el opositor constante a muchas de las prácticas y de las políticas impulsadas por el PAN, que es Javier Corral. Muchas veces hemos comentado que Javier Corral de repente nos los imaginamos más dentro del PRD que dentro del propio PAN, ¿no? Cuando llevaba a cabo críticas de estas, así como tú decías que el general Cienfuegos es el único que puede hablar en el ejército, en el PAN habla cualquiera, y llevaba abiertamente las críticas a las prácticas y a las políticas impulsadas por el PAN. ¿Tendrá un mes? ¿Un mes es suficiente para en efecto a jalar? Yo no sé si las cosas están así entre la militancia del PAN como para que pudiera ser exitoso. De repente pienso, pues me gustaría que siguiera en la oposición Javier Corral, porque seguiría siendo una voz crítica. Una vez que eres, o sea, sí hay que hacernos claro que una vez que tomas un puesto formal, tienes unas restricciones que no tenías antes, y que entonces, pues, en aras de mantener la unidad y etcétera, te mantienes mucho más alineadito. No sé si valdría la pena perdernos a Javier Corral, o nos va a dar la sorpresa y va a ser un líder totalmente distinto a los que estamos acostumbrados. Por lo pronto me da gusto, cuando menos, que sí haya esta competencia interna en el PAN, porque ha perdido, como tú dices, sí ha perdido rumbo, ¿no? Javier Corral ha sido una de las poquísimas voces críticas frente a muchas cosas del PAN. Fue uno de los solamente dos voces del PAN, un senador de Jalisco también en ese momento, que se opusieron al desafuero de López Obrador, que era una política desde Los Pinos, que llevaron hasta sus últimas consecuencias, pero antes del desenlace sacaron un desplegado diciendo, no, esto no es así, esto es antidemocrático, esto no se vale. Entonces sí tiene una tradición, digamos, de autocrítica y de crítica interna dentro del PAN, que por lo mismo quién sabe qué tanto respaldo va a tener entre los panistas, porque muchos los ven precisamente como excesivamente crítico y con posturas a veces que son más como de la izquierda que del propio PAN. Pero hay que decir algo del PAN también, en todo caso, a diferencia de otros partidos, desde luego el PRI, que siempre, como nació desde la oposición, y no a partir de una fractura del poder, en todo caso, como el PRD, se ha tenido siempre una tradición de autonomía de los propios consejeros, de los propios delegados, y por eso es que ninguno de los dos presidentes panistas pudo imponer a su candidato, los dos perdieron. Y con las presidencias de los partidos ha habido momentos y momentos. Fox apoyaba a Carlos Medina Plasencia y ganó Manuel Espino. Le ganó Manuel Espino a Medina Plasencia pese al apoyo que Fox le había dado. Después Calderón sí pudo imponer a Germán Martínez y pudo imponer a César Nava, que fueron un desastre los dos, pero después ya no pudo imponer, es decir, ya Madero ya se le coló como presidente del partido, desde ahí empezaron los choques, de tal manera que en ese sentido el PAN sí tiene una tradición como de mayor autonomía respecto de sus decisiones de ese tipo que otros partidos. Y ahí podría haber alguna posibilidad de Corral, pero repito, frente a Ricardo Anaya, que es una figura fresca que debe de gozar de bastantes apoyos internos dentro del PAN, además de muchas simpatías externas, Corral creo que, independientemente de que cómo lo veamos desde afuera, como alguien que ha sido congruente en sus posiciones críticas, adentro quién sabe cómo le va a ir. Pero, bien interesante lo que dices, sin embargo, creo también que el agotamiento programático del PAN es tan grande que una sacudida de estas va a provocar reacciones. ¿A dónde van a terminar? ¿Quién sabe? Creo que hay un momento en la vida de los críticos que se hartan de estar pontificando desde la tribuna y deciden, bueno, me la voy a jugar a ver qué pasa. Les va mal, les va bien, pero oxigenan, airean la discusión, y es lo que está pasando en el PAN, me parece, porque pues Ricardo Anaya podrá ser, es joven, pero no quiere decir que sea fresco, es más, es acartonado, es así, es hierático, es una réplica sin barba de Gustavo Madero. Por tanto, ¿dónde está la novedad? No en el discurso, ciertamente. Corral lo va a increpar y lo va a obligar a que tome definiciones, y haciéndolo ya tenemos un debate público que bien nos hace falta, porque
sí, es irritante observar que los partidos políticos que han sido sacudidos se comportan como la selección brasileña. No dicen nada, no asumen la autocrítica, se quedan callados, porque no están defendiendo programas, están defendiendo privilegios. Y es ahí donde tal vez, solo tal vez, podamos ver un mes más interesante que lo que estaba con Ricardo Anaya como presidente designado por dedo por Gustavo Madero. Una cosa rapidísima es que Corral señala que dentro del PAN, el grupo que va a estar encargado de la elección interna tiene los dados cargados. Esto es que es de una complejidad y a la vez de un absurdo el sistema. Y no es la primera vez que le hayan jugado chueco a Javier Corral, ha impugnado varias veces para sus candidaturas de que le han jugado mal con dados cargados, entonces creo que sabe de lo que habla. Pero nos despedimos, los esperamos la próxima semana aquí en Primer Plano.